María Rodríguez, una joven de 26 años, vivía en la Ciudad de México, una metrópoli llena de contrastes. Entre los imponentes rascacielos de las grandes empresas y las calles estrechas de barrios humildes, su vida parecía desarrollarse en un lugar apartado, lejos del glamour y la sofisticación que tanto deseaba. Trabajaba como secretaria en la multinacional Gómez Enterprises, luchando todos los días para encontrar sentido a su existencia, sin saber que en ese mes la vida le daría un giro inesperado. Ganaba 100 euros al mes, lo justo para cubrir el alquiler de su pequeño departamento de 35 mepedenes en Xochimilco, un barrio periférico de la ciudad. Cada centavo era contado y la constante presión financiera convertía sus días en una carga aún más pesada. Estaba acostumbrada a la sensación de ver su salario esfumarse en cuentas y necesidades básicas. Detrás de su sonrisa forzada y su fachada de mujer independiente, había una joven atrapada en un callejón sin salida, soñando con una vida diferente. Su realidad era un ciclo de esfuerzos constantes, sin recompensas a la vista. Pero las dificultades económicas no eran la única carga de María. El peso que llevaba no solo venía de su lucha diaria para sobrevivir, sino también de las comparaciones constantes con su hermana mayor, Luisa. Desde pequeñas, Luisa siempre había tenido todo lo que deseaba: lujo, confort y una vida llena de privilegios. Casada con Roberto, un abogado reconocido, Luisa vivía en un chalet de 2 millones de euros. Su vida estaba marcada por fiestas elegantes, viajes al extranjero y un estilo de vida que exudaba éxito. María se sentía una sombra ante Luisa, quien, con su actitud arrogante, no perdía oportunidad para humillarla. Cada vez que se encontraban, Luisa la hacía sentirse inferior, con bromas crueles sobre su vida modesta, su ropa sencilla y su soltería. ¿Quién sabe, tal vez si encontraras a un buen marido, podrías dejar ese pequeño departamento de una vez por todas?, solía decir Luisa, con una sonrisa llena de desdén. Esas palabras resonaban en el corazón de María, como un recordatorio cruel de que no tenía lo que su hermana tenía: éxito, estatus y, sobre todo, validación. Era una de esas reuniones familiares a las que María temía asistir. En una llamada telefónica, Luisa la invitó a la celebración del aniversario de su boda, pero, como siempre, no tardó en hacer la humillación de rigor. «Espero que finalmente traigas a alguien presentable, María. Ya es hora de que no llegues sola, ¿no?», le dijo Luisa con tono de superioridad. Estas palabras, dichas con tanta naturalidad, hicieron que María se sintiera como si fuera una fallida dentro de la perfección de la vida de Luisa. María sabía que no podía permitirse llegar sola. Era la última cena de aniversario de bodas a la que asistiría invitada por Luisa, y no quería ser el centro de burlas. Estaba cansada de ser la solterona de la familia, cansada de sentir las miradas de reprobación y las comparaciones constantes con la hermana exitosa. Decidida a acabar con esa tortura, María tomó una decisión desesperada, pero desesperadamente necesaria. La solución parecía simple pero dolorosa. Recurriría a un sitio de novios de alquiler, un servicio que ofrecía acompañantes elegantes para cenas y eventos sociales. El precio, 500 euros. El problema era que solo tenía 547 euros en su cuenta bancaria. ¿Qué podría hacer? ¿Seguir siendo humillada por su hermana o arriesgarse a gastar todo su dinero para crear la ilusión de que su vida estaba en el mismo nivel que la de Luisa? La respuesta parecía clara. El sufrimiento de ser constantemente menospreciada por su hermana y los familiares con sus vidas perfectas pesaba más que el dolor de gastar su último dinero. Quería, al menos esa noche, sentirse aceptada. María miró los perfiles disponibles en el sitio. Había muchos hombres que ofrecían ser acompañantes de lujo, pero uno en particular le llamó la atención: Carlos H., un hombre de 32 años, empresario y elegante. Su perfil mostraba fotos impecables y una descripción que parecía ideal. Un hombre culto, sofisticado y dispuesto a acompañar a mujeres en cenas y eventos de alto nivel. Lo que más la atrajo fue la promesa de Carlos: «Seré tu novio perfecto». María, con manos temblorosas, hizo clic en enviar mensaje y escribió la solicitud.
Necesito un acompañante para una cena familiar mañana por 500 euros. La respuesta no tardó en llegar. Perfecto. Nos vemos en el restaurante La Terraza a las 8 de la noche. Seré tu novio perfecto. El corazón de María latió con más fuerza. A partir de ese momento, sabía que no había vuelta atrás. Había tomado su decisión. Con los nervios al límite, María comenzó a prepararse para el gran evento. Con sus últimos 50 euros, compró un vestido azul sencillo pero elegante, tratando de dar la impresión de ser una mujer exitosa y segura de sí misma. Se maquilló con esmero, cuidando cada detalle, aunque sabía que estaba tratando de esconder sus inseguridades detrás de una fachada de perfección. En el fondo, un miedo creciente la consumía. ¿Y si todo salía mal? ¿Y si Luisa descubría que había contratado a un acompañante? Pero no podía dar marcha atrás. María respiró hondo y se miró al espejo. La joven insegura y tímida que siempre se había ocultado detrás de su trabajo y su vida sencilla, estaba allí, frente al espejo, intentando transformarse en algo que no era. Sentía una mezcla de ansiedad y una leve esperanza. Tal vez, al menos esa noche, podría encajar en el mundo de su hermana, ser vista y admirada como siempre había soñado. Si el precio era una mentira, ¿quién se iba a preocupar? Era el momento. María se dirigió al restaurante La Terraza, ubicado en el piso 40 de un edificio de lujo. El ambiente elegante y la vista espectacular de la Ciudad de México la hicieron sentir aún más nerviosa. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Al entrar al restaurante, fue recibida por una decoración sofisticada, luces suaves y mesas elegantes. Se sintió fuera de lugar, como si ese mundo estuviera hecho de otro material, un mundo donde ella no tenía cabida. Al llegar a la mesa donde Luisa y su esposo, Roberto, ya estaban, la tensión en el aire era palpable. Las miradas curiosas se volvieron hacia María. Luisa, con esa sonrisa de superioridad que la caracterizaba, fue la primera en hablar. ¿Y el tal novio, María?, le preguntó con tono irónico. María, sonriendo sin entusiasmo, respondió, tratando de disimular su inseguridad. Ya está llegando. Fue entonces cuando la puerta se abrió, y Carlos entró. Era aún más impresionante de lo que ella imaginaba. Alto, con un traje gris oscuro impecable y una sonrisa confiada, parecía irreal para María. Saludó a los demás con naturalidad, como si estuviera en su ambiente antes de acercarse a la mesa. «Perdón por el retraso», dijo con una voz profunda y calmada. Al sentarse junto a ella, la presión disminuyó, pero no la ansiedad. Él estaba allí, y ella no sabía cómo había llegado hasta ese punto, pero lo que importaba era que esa noche todo parecía estar encajando. Durante la cena, Carlos resultó encantador, hablando con fluidez sobre viajes internacionales, arte y negocios. Era la encarnación del hombre exitoso. Para sorpresa de María, parecía saber detalles sobre ella que jamás había compartido. Mencionó con una naturalidad desconcertante su rutina en la empresa Gómez Enterprises. ¿Cómo sabía él eso? De repente, una extraña sensación de incomodidad la invadió, pero, a pesar de todo, intentó ignorarlo. No sería la primera vez que se sentía desplazada en un mundo de lujo. El momento que realmente la dejó desconcertada llegó cuando terminó la cena. María, nerviosa, sacó el sobre con los 500 euros y se lo entregó a Carlos. Pero él, con una sonrisa tranquila, lo rechazó. «No puedo aceptarlo, María», dijo. Ella se quedó paralizada, intentando comprender. «¿Por qué?», preguntó ya desconcertada. Y entonces él reveló la verdad que haría que su mundo se derrumbara. «Porque soy el CEO de la empresa en la que trabajas, María. Soy Carlos Herrera». El mundo de María se desmoronó. Estaba paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. El hombre al que había contratado para que fuera su novio perfecto no era otro que su jefe. Lo miró incrédula, mientras él terminaba de explicar. «Acabas de contratar al CEO de tu empresa como tu falso novio». El shock fue tan grande que apenas podía respirar. Intentó entender lo que estaba pasando, pero todo parecía surreal. Carlos, por su parte, se mantenía calmado, quizás incluso disfrutando de la situación.
Le explicó que, al recibir el pedido, decidió investigar quién estaba detrás de la solicitud. Al descubrir que era una de sus secretarias, decidió entrar al juego para entender por qué una mujer tan inteligente y capaz había tomado esa decisión tan humillante. María, completamente desorientada, escuchó a Carlos decir que no debía sentirse avergonzada por lo que había hecho. «Hiciste lo que pensaste que era necesario, María, y sinceramente fue una de las noches más divertidas que he tenido en años», dijo con una sonrisa sincera. Lo que había sido una noche de humillación comenzó a transformarse en algo desconcertante, pero de alguna manera liberador. No sabía qué pensar, pero al menos esa noche había mostrado que su vida nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, María despertó con la mente llena de pensamientos caóticos. No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido la noche anterior. El hecho de que Carlos, el CEO de la empresa en la que trabajaba, fuera en realidad su novio perfecto, la había dejado completamente atónita. ¿Cómo había llegado a esa situación? ¿Por qué había tenido que recurrir a algo tan desesperado? Y aún más importante, ¿cómo afectaría esto su futuro en la empresa? Las preguntas se apoderaban de su mente, pero lo que más la inquietaba era cómo enfrentaría la situación ahora. A pesar de las dudas, María no podía evitar sentir una extraña sensación de alivio. La revelación de que Carlos sabía más de ella que un simple acompañante la hacía sentirse, de algún modo, menos sola. Al final, no era solo un hombre contratado para ser su novio, sino alguien que la había entendido sin juzgarla. Sin embargo, ¿qué significaba esto realmente para ella? ¿Carlos estaba actuando por lástima o de alguna forma realmente la veía como una persona valiosa? Con el corazón pesado, se dirigió a su trabajo, el mismo lugar donde su vida había estado marcada por la monotonía y la lucha constante. Pero hoy era diferente. Ahora, al caminar hacia la oficina, sentía una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué iba a pasar cuando se encontrara cara a cara con Carlos? ¿El ambiente de trabajo sería incómodo? ¿La situación cambiaría de alguna manera? Cuando llegó a la empresa, todo parecía igual. El bullicio de los pasillos, el sonido de las teclas en los escritorios y las conversaciones habituales. Nadie parecía haber notado que la vida de María había cambiado de manera tan drástica. ¿Sería posible que nadie supiera lo que había sucedido la noche anterior? Mientras trataba de concentrarse en sus tareas, su mente seguía divagando hacia la conversación que había tenido con Carlos. A las 10 de la mañana, su asistente llegó a su escritorio con una expresión seria. «María, el doctor Herrera quiere verte en su oficina ahora», dijo con una sonrisa cortés, pero no pudo ocultar una chispa de curiosidad en sus ojos. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al escuchar el nombre de Carlos, su corazón dio un salto en su pecho. «¿Ahora?», pensó. «¿Qué querrá? ¿Será que va a despedirme o, peor aún, va a humillarme frente a todos?» Su mente comenzaba a crear escenarios imaginarios, todos con un desenlace incómodo y desagradable. A pesar de las voces en su cabeza que la advertían de no esperar nada bueno, tomó aire profundamente y se dirigió hacia la oficina de Carlos. Al llegar al piso 45, donde se encontraba la oficina del CEO, María notó que su pulso se aceleraba. Cada paso hacia esa puerta era más difícil que el anterior, como si el peso de la decisión que debía tomar estuviera sobre sus hombros. Cuando llegó frente a la puerta del despacho de Carlos, su mano tembló ligeramente al tocar el pomo. «Vamos, María, eres capaz de esto», se dijo a sí misma, mientras intentaba calmarse. «Adelante». La voz de Carlos resonó desde dentro de la oficina. Con una mezcla de inseguridad y determinación, abrió la puerta y entró. Al hacerlo, vio a Carlos de pie cerca de su ventana panorámica, observando la ciudad. Su postura relajada y su mirada perdida en el horizonte hicieron que María se sintiera aún más nerviosa. ¿Por qué no la miraba? ¿Qué quería hablar con ella? «Siéntate, por favor», dijo Carlos, señalando la silla frente a su escritorio. María se sentó, pero el aire parecía denso. El silencio entre ellos fue incómodo al principio, pero después de unos segundos, Carlos se giró hacia ella con una expresión seria. «María», comenzó Carlos,
tomando una respiración profunda. Después de la noche pasada, he estado reflexionando mucho sobre todo, sobre lo que pasó entre nosotros, sobre lo que sientes y lo que yo sentí también. Quiero ser honesto contigo. María lo miró, con los nervios a flor de piel, preguntándose qué estaba a punto de decirle. Nunca imaginó que terminaría en una conversación tan personal con su jefe. Pensó que lo que había sucedido quedaría allí, en el restaurante, pero ahora todo parecía más real que nunca. Yo sé que te debes estar preguntando cómo esto va a afectar nuestro trabajo. Tienes miedo de que esto cambie las cosas o, peor aún, que te haga ver como alguien que no se lo merece. Y quiero que sepas que entiendo esos miedos, continuó él, con la voz calmada pero con un tono que transmitía sinceridad. María tragó saliva, sin saber qué responder. Por un lado quería desahogarse, contarle todas las emociones que la estaban consumiendo, pero por otro lado temía que sus palabras fueran mal interpretadas. ¿Qué pasaría si lo que decía se malinterpretaba como una debilidad o una necesidad de ser aceptada? Carlos parecía notar su incomodidad. Se acercó a su escritorio, cruzó los brazos y añadió: «Yo no soy como todos esos hombres que solo se acercan a las mujeres por lo que tienen o por lo que aparentan ser. Lo que vi en ti ayer, María, fue algo completamente diferente. Me sorprendió tu sinceridad. Yo ya estoy acostumbrado a que las personas me vean como el CEO, pero tú no me viste como eso. No me querías por lo que tengo. Me querías por quien soy, por lo que soy, y eso es lo que más valoro». Las palabras de Carlos la sorprendieron. Nunca había pensado en su acción de esa manera, como algo genuino. En sus ojos Carlos no solo veía a una secretaria, sino a alguien con carácter, con autenticidad. Y eso la hizo sentirse más vulnerable, pero al mismo tiempo más fuerte. ¿Acaso estaba recibiendo algo que nunca había imaginado? ¿Estaba Carlos viéndola de una manera diferente a como ella misma se veía? María, lo que te quiero decir es que no tienes que sentirte avergonzada, continuó Carlos. Sé que lo que hiciste fue por la presión, por ese sentimiento de no encajar. Y no te culpo por ello. Todos tenemos momentos difíciles, pero quiero que sepas que tu valor no está en tu puesto, ni en la imagen que los demás tienen de ti. Tu valor está en lo que eres en realidad. María, que hasta ese momento había estado en shock, sintió que una pequeña chispa de alivio nacía dentro de ella. Las palabras de Carlos, aunque aún confusas, la tocaban en un lugar profundo. Por fin, alguien la veía más allá de su posición en la empresa, más allá de lo que parecía en la superficie. Carlos la miró fijamente, como si pudiera leerle los pensamientos. Sé que es mucho para procesar, María, pero quiero que tomes tu tiempo para pensar en todo esto. No quiero que nuestra relación de trabajo cambie, y quiero que sepas que, sin importar lo que elijas hacer con tu vida personal, yo seguiré respetándote por lo que eres como profesional. María lo observó en silencio, mientras su mente procesaba todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo manejaría esta situación? A pesar de la claridad que Carlos parecía ofrecerle, ella sentía que la respuesta estaba aún fuera de su alcance. Lo único que sabía con certeza es que por primera vez alguien la había visto como realmente era, sin filtros, sin presiones externas. «Gracias, Carlos», dijo, con la voz entrecortada por las emociones. «No sé qué hacer con todo esto, pero aprecio mucho lo que me has dicho». Carlos sonrió levemente, un gesto que mostró una calma genuina. «No tienes que decidir nada de inmediato, María. Solo quiero que sepas que te respeto y que, si alguna vez necesitas hablar o tomar una decisión, estaré aquí». María salió de la oficina de Carlos con la mente aún dando vueltas. ¿Había encontrado una salida a su vida limitada? ¿Estaba lista para abrazar lo que le ofrecía la vida? A medida que pasaban los minutos, sentía que algo dentro de ella estaba cambiando, pero aún no sabía exactamente qué. Lo único claro era que su vida había dado un giro irreversible y que no volvería a ser la misma. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando María llegó a su oficina al día siguiente. El aire fresco de la mañana no logró calmar los nervios que todavía corrían por sus venas. La conversación con Carlos seguía resonando en su cabeza,
como un eco que no la dejaba tranquila. A pesar de las palabras reconfortantes de su jefe, no podía evitar sentirse confundida. La noche anterior había sido el punto de quiebre en su vida, y ahora, mientras caminaba por los pasillos de la empresa, todo parecía igual y, a la vez, completamente distinto. Cada paso hacia su escritorio era pesado, como si las expectativas que los demás tenían sobre ella se hubieran incrementado de la noche a la mañana. María pensaba en la propuesta de Carlos, una oferta que cambiaba toda su perspectiva sobre su trabajo y su futuro. El hecho de que él le hubiera ofrecido un puesto de alta dirección, con un salario mucho mayor al que había soñado, la dejaba desconcertada. ¿Era eso lo que realmente quería? ¿Era el reconocimiento lo que la haría sentirse completa? Por primera vez en mucho tiempo, su futuro parecía tener un rumbo claro. Pero algo seguía rondando en su cabeza: la distancia emocional entre ella y Carlos. Aunque había comenzado a comprender que él la veía como alguien capaz, todavía sentía que la relación entre ellos no estaba completamente definida. La noche en el restaurante había sido un momento revelador, pero también complicado. A medida que pasaban las horas, María se encontraba con más preguntas que respuestas. Su mente estaba en caos cuando, alrededor de las 10 de la mañana, su asistente se acercó a su escritorio. «María, el doctor Herrera quiere verte en su oficina ahora», dijo con una sonrisa cordial. La orden fue clara, pero María, al escuchar el nombre de Carlos, sintió un estremecimiento en su interior. El corazón le latió con fuerza. ¿Qué querría ahora? ¿Estaría esperando una respuesta de ella sobre la oferta? ¿Había algo más que necesitaba discutir? Mientras se levantaba y se dirigía al piso 45, donde estaba la oficina de Carlos, sus pensamientos se agolpaban en su mente, pero algo era claro. La conversación de esa mañana sería crucial. No sabía qué esperaba él de ella, pero sí sabía que no podía llegar a la oficina sin una idea clara de lo que quería para su futuro. Al llegar frente a la puerta de la oficina de Carlos, su mano tembló ligeramente al tocar el pomo. Estaba nerviosa, sin saber qué esperar. Un suspiro profundo le dio un poco de valor y abrió la puerta. Carlos estaba de pie, mirando la ciudad a través de la ventana panorámica de su oficina. La luz suave de la mañana se reflejaba en el vidrio, creando una atmósfera casi de película. Cuando la puerta se cerró tras ella, él se giró lentamente, sus ojos fijos en los de María. Había una seriedad en su rostro que hizo que la atmósfera fuera aún más densa. Él la invitó a sentarse, y al hacerlo, la tensión entre ambos era palpable. «María», dijo Carlos con calma, pero con una firmeza que no dejó espacio para dudas. «Hemos tenido una conversación interesante ayer, y sé que te has estado preguntando qué significa todo esto. Quiero ser directo contigo, porque es importante que estés tranquila antes de tomar cualquier decisión». María lo miró con cautela. Estaba completamente consciente de que lo que Carlos quería decir no iba a ser algo sencillo. Los dos sabían que la situación había cambiado drásticamente en cuestión de horas. El día anterior, la revelación de que Carlos era su jefe, y no solo un simple acompañante, había puesto en perspectiva muchas cosas. Ahora ella debía decidir qué hacer con esa nueva realidad. Carlos continuó, observando detenidamente a María. «Sé que te ofrecí un ascenso, pero quiero ser honesto contigo sobre algo. La posición que te he propuesto no es solo por lo que has demostrado hasta ahora. Estoy consciente de que tienes el talento necesario, pero también quiero asegurarme de que no tomes esta decisión por la razón equivocada». María lo miraba en silencio, esperando que siguiera. No podía evitar sentirse vulnerable, como si estuviera siendo evaluada una vez más. Después de todo, ella nunca había estado acostumbrada a recibir ofertas tan generosas, y mucho menos de alguien con tanto poder en la empresa. Carlos se acercó a su escritorio, mirando por unos segundos los papeles que tenía frente a él antes de volver a mirar a María. «Lo que quiero decir es que te respeto mucho, María, y lo último que quiero es que te sientas presionada por mis palabras o por la situación entre nosotros. Lo que quiero que hagas es pensar en ti misma y en lo que realmente quieres para tu futuro, más allá de lo que yo o cualquier otra persona te ofrezca».
Las palabras de Carlos fueron como un bálsamo para María. En ese momento, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien le estaba dando la oportunidad de decidir por sí misma, sin presiones externas. Ya no se trataba solo de un ascenso o de lo que podía ofrecerle la empresa. Se trataba de su vida, de su futuro y finalmente de lo que ella quería ser. Sin embargo, aún había algo que María no podía dejar de lado: el miedo al qué dirán. Aunque Carlos la había visto como una persona capaz, ¿y si los demás no la veían de la misma manera? ¿Cómo afectaría su relación con él en el entorno de trabajo? Había muchas incógnitas, y aunque Carlos le ofreciera el puesto que tanto había soñado, la incertidumbre sobre cómo cambiaría su vida profesional seguía siendo un gran desafío. «Lo pensaré», respondió María con la voz aún un poco vacilante. «No sé qué hacer, Carlos. Siento que todo esto está pasando demasiado rápido. Mi vida estaba completamente definida, pero ahora todo es diferente». Carlos, con su mirada siempre calmada, asintió lentamente. «Lo entiendo perfectamente, María. No hay prisa. Solo quiero que tomes una decisión que sea la mejor para ti, sin presiones, sin miedo. Si decides quedarte aquí, estaré apoyándote en todo lo que necesites, pero quiero que sepas que tienes mucho más que ofrecer, más de lo que quizás incluso te das cuenta». María se quedó en silencio, procesando las palabras de Carlos. Aquello no era solo una oferta profesional, era una invitación a transformar su vida. Aunque sentía el miedo de dar ese paso, también sentía una creciente sensación de empoderamiento. Tal vez, después de todo, había algo en ella que Carlos había visto, algo que la hacía diferente. «Gracias, Carlos», dijo finalmente, mientras se levantaba de su asiento. «Lo pensaré, y te avisaré lo antes posible». Antes de salir, Carlos la miró con una sonrisa tranquila y le dijo: «Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, María, que este es tu momento». María salió de la oficina, su mente en completo caos. La propuesta de Carlos había abierto una puerta, pero también había dejado un mar de incertidumbre. ¿Debería aceptar el puesto y seguir adelante, o seguir luchando con las dudas que la atormentaban? Mientras caminaba por el pasillo, su mente volvía a centrarse en lo que había estado evitando durante tanto tiempo: la necesidad de encontrar su propio valor. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para María. La oferta de Carlos, con un salario que nunca imaginó que recibiría y un ascenso que la pondría en la cima de la jerarquía de la empresa, la dejaba en una constante disyuntiva. Por un lado, sentía que había alcanzado el reconocimiento que siempre había deseado. Por otro lado, le atormentaba la duda. ¿Realmente merecía ese puesto o simplemente lo había conseguido gracias a su relación con Carlos? Y más allá de eso, ¿cómo se veía ella misma ahora, después de la noche en el restaurante y la propuesta de su jefe? La oportunidad de oro que se le presentaba le producía una mezcla de excitación y miedo. Había pasado tanto tiempo luchando para conseguir algo más, para dejar de ser la secretaria invisible, pero al mismo tiempo temía lo que eso significaría para su vida personal. El mundo en el que ahora se veía inmersa parecía tan ajeno a la mujer que era antes, una joven que vivía para pagar las cuentas y sobrevivir, que luchaba por encontrar su lugar en una sociedad que siempre la había visto como inferior. María pensaba que lo mejor sería dar el salto, aceptar el puesto y dejar que la vida la llevara por donde fuera. Pero una voz interior le decía que no era tan sencillo. Aunque el dinero y el reconocimiento fueran importantes, algo más la atormentaba: las expectativas de los demás, las comparaciones constantes con su hermana Luisa, que siempre la había menospreciado, y la sombra de los rumores que inevitablemente empezarían a circular por la oficina. Una tarde, mientras se preparaba para ir a una reunión importante, recibió un mensaje inesperado de Luisa. «Hola, María. Necesito que vengas al chalet este fin de semana. ¿Quieres? Quiero hablar contigo. Es sobre algo importante», decía el mensaje. María no pudo evitar sentirse incómoda. Luisa siempre tenía un aire de superioridad, y esta invitación no era para nada casual. El tono del mensaje le hizo pensar que algo se estaba cocinando.
¿Sería posible que su hermana se hubiera enterado de su ascenso, o peor aún de su relación con Carlos? Esa misma tarde, mientras María estaba sentada en su escritorio, sumida en sus pensamientos, recibió una llamada de su asistente. María, el doctor Herrera quiere que lo acompañes a una reunión con los directores para discutir el proyecto de expansión, dijo la asistente. La sorpresa no fue la reunión en sí misma, sino que Carlos la había solicitado directamente. Eso significaba que, de alguna manera, ya se había ganado la confianza del CEO. Pero esa misma confianza la hacía sentir más vulnerable, como si sus próximos pasos fueran observados con lupa. María pasó la noche anterior revisando las presentaciones que debía llevar a la reunión, pero su mente no dejaba de divagar hacia el mensaje de Luisa. Lo que más le preocupaba era que su hermana estuviera involucrada en algo que podría complicar las cosas aún más. ¿Qué tenía que decirle ahora Luisa, que siempre la había juzgado con desdén? Y además, ¿qué pensaría su familia si se enteraran de que Carlos no solo era su jefe, sino alguien con quien estaba desarrollando una relación más personal? El viernes por la tarde, antes de la reunión con Carlos, decidió ir al chalet de Luisa. Sabía que no podía evitarlo. Tenía que enfrentar lo que fuera que su hermana tuviera preparado. Al llegar, Luisa la recibió con una sonrisa que, aunque cordial, no lograba esconder su típica actitud de superioridad. «María, me alegra que hayas venido», dijo Luisa, mientras las dos se sentaban en el salón principal. El ambiente era tan lujoso y elegante como siempre, pero la sensación de incomodidad de María era palpable. «Te escucho, Luisa. ¿Qué es lo que querías hablar conmigo?», preguntó María, con una mezcla de curiosidad y precaución. Luisa la miró con una expresión que parecía contener un cierto regocijo. «Bueno, quería saber si ya tomaste una decisión sobre ese ascenso que tanto has esperado. Ya sabes, el puesto en la dirección. He oído algunos rumores en la empresa. Todo el mundo habla de ti y, por supuesto, de tu relación con Carlos». Luisa dejó caer la última frase con un aire de desafío. María se sintió como si una ola de calor recorriera su cuerpo. La mención de Carlos la hizo sentir expuesta, pero no iba a dejar que Luisa la presionara. «Sí, he oído esos rumores», respondió María con firmeza. «Pero no te preocupes, no me dejo influenciar por lo que se diga. Lo que quiero para mi vida no depende de lo que tú o nadie más piense». Luisa frunció el ceño, sorprendida por la respuesta. «No sé si eso es lo mejor, María. Piensa bien lo que haces. A veces las cosas no son tan sencillas como parecen. No quiero que termines siendo la mujer de alguien solo porque tiene poder y que todo el mundo hable mal de ti». Las palabras de Luisa la golpearon como una bofetada. María sabía que su hermana siempre había sido cruel, pero escuchar esas palabras la hizo sentir como si, de alguna manera, aún estuviera atrapada en su sombra. Sin embargo, no iba a permitir que Luisa la manipulara. Respiró hondo y respondió con voz firme. «Lo que haga con mi vida es asunto mío, Luisa. No voy a quedarme atrapada en tus expectativas. He trabajado mucho para llegar hasta aquí, y no pienso dejar que nadie, ni tú ni nadie más, me haga sentir que no merezco lo que tengo». Luisa la miró por un momento en silencio. Sabía que María ya no era la misma que antes. Había algo diferente en su actitud, algo que hacía que Luisa, por primera vez, no pudiera controlarla. Sin embargo, su orgullo no le permitió admitirlo, y rápidamente cambió de tema. «Está bien, María. Haz lo que quieras. Solo ten cuidado de no equivocarte. Lo que sí es cierto es que todo el mundo está observando, y algunos podrían pensar que tu relación con Carlos tiene algo que ver con tu ascenso. No te dejes engañar». María no dijo nada más. Sabía que Luisa no entendería, pero había algo dentro de ella que, por fin, había comenzado a comprender. Ya no necesitaba la aprobación de nadie, ni de Luisa, ni de nadie más. Al día siguiente, llegó el momento de la reunión con Carlos. Mientras se dirigía hacia la sala de conferencias, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué sucedería ahora? ¿Cómo afectaría su vida personal a su carrera profesional? A medida que la reunión avanzaba y María presentaba sus ideas sobre la expansión de la empresa, comenzó a sentirse más segura. Ya no era la misma joven que luchaba por ser vista. Ahora tenía algo que otros no tenían: confianza en sí misma.
y, tal vez, eso era todo lo que realmente necesitaba. Carlos la observaba con atención durante toda la presentación, y cuando terminó, le ofreció una sonrisa de aprobación. «Excelente trabajo, María», dijo, con una sinceridad que la hizo sentirse orgullosa de sí misma. «Esto no es solo una oportunidad para ti en lo profesional, sino también un reconocimiento a lo que eres capaz de lograr». En ese momento, María se dio cuenta de que no importaba lo que dijera Luisa o cualquier otra persona. Ella estaba allí en ese momento porque había luchado por su lugar, y nadie podría quitárselo. María nunca imaginó que su vida daría un giro tan radical en tan poco tiempo. A medida que avanzaba en su carrera, los desafíos parecían multiplicarse, pero también lo hacía su confianza. La propuesta de Carlos no solo había significado un ascenso profesional, sino que también la había enfrentado con sus propios miedos y dudas. Y ahora, al mirar todo lo que había logrado en los últimos meses, comenzaba a ver la magnitud de la transformación que había experimentado. El cambio en su vida no era solo superficial. Estaba aprendiendo a sentirse más segura de sí misma, a confiar en sus habilidades y, lo más importante, a aceptar lo que tenía. A lo largo de su vida siempre se había comparado con su hermana Luisa, que parecía tenerlo todo, desde el éxito hasta el reconocimiento social. Pero ahora, por primera vez, sentía que había conquistado algo por mérito propio. Ya no necesitaba compararse con nadie más. A pesar de las miradas curiosas y las críticas que aún circulaban por la oficina, María se mantenía firme. El ascenso que había recibido no era solo un premio a su arduo trabajo, sino también una confirmación de que ella, a pesar de haber comenzado desde abajo, merecía estar allí, en la mesa de los grandes. Durante las semanas que siguieron, su rol en la empresa creció aún más. María lideraba reuniones, presentaba proyectos innovadores y empezaba a ganar el respeto de sus colegas, algunos de los cuales, al principio, habían dudado de su capacidad. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, algo seguía molestándola: las dudas internas sobre su relación con Carlos. Aunque él había sido una fuente constante de apoyo, no podía evitar preguntarse si sus sentimientos hacia él eran genuinos o si tal vez se trataba de una necesidad de encontrar aceptación en alguien que, por su posición, podría ofrecerle una vida diferente. Esa confusión interna la mantenía distraída, pero intentaba no dejar que afectara su desempeño. Sabía que su ascenso era producto de su esfuerzo y que Carlos, por más que tuviera una influencia importante en su vida, no la había impulsado a llegar allí. A pesar de todo, su relación con él no era un tema fácil de manejar. Había días en los que María se sentía más cercana a él, como si realmente se conocieran y compartieran algo especial. Pero también había momentos en los que las diferencias de poder, la presión social y la inseguridad de María se interponían, creando una barrera invisible entre ellos. Una tarde, después de una jornada particularmente agitada, en la que presentó una propuesta sobre la expansión en el mercado europeo, Carlos la invitó a cenar. Al principio, María pensó que se trataba de una simple reunión de trabajo, pero cuando llegaron al restaurante, la atmósfera cambió por completo. Era un lugar íntimo y elegante, una especie de refugio del mundo corporativo. María, al ver la suavidad de las luces y el ambiente relajado, comenzó a preguntarse si, tal vez, esta cena significaba algo más. Mientras cenaban, Carlos habló de temas personales: su infancia, las dificultades que había enfrentado al tomar el control de la empresa tan joven, y cómo siempre había sentido que la gente solo lo veía como el CEO, sin importarle realmente quién era detrás del título. María lo escuchaba atentamente, sorprendida por su vulnerabilidad. Siempre lo había visto como un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero en ese momento parecía un ser humano más, con sus propias inseguridades y anhelos. Ella, por su parte, también compartió sus pensamientos sobre su ascenso, sus miedos sobre cómo lo percibían los demás y su lucha interna entre lo que quería y lo que temía. Al final de la cena, mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, Carlos la miró fijamente, con una expresión que María no pudo leer del todo. «María», dijo, tomando sus manos con suavidad,
Quiero que sepas que, independientemente de lo que decidas, yo te respeto profundamente. Lo que hemos vivido juntos hasta ahora no es solo una historia de trabajo, es algo real, y eso significa mucho para mí. Las palabras de Carlos la dejaron sin aliento. Nunca había imaginado que alguien con tanto poder y éxito pudiera sentir algo tan sincero por ella. Y en ese momento se dio cuenta de algo fundamental. El éxito que había alcanzado no dependía de él, ni de nadie más. Había llegado allí por sí misma, gracias a su esfuerzo y dedicación, pero también estaba comenzando a comprender que no todo en la vida era una cuestión de trabajo y logros. El amor, la conexión genuina con otra persona, también era valioso. María se sintió completamente abrumada por la vulnerabilidad de Carlos, pero también por la claridad que su conversación le había traído. De alguna manera, ella había estado buscando la aprobación de los demás, sin darse cuenta de que la única validación que realmente necesitaba era la suya propia. «Carlos, yo también te respeto», dijo, con una sinceridad que sorprendió incluso a ella misma. «No sé qué depara el futuro, pero quiero que sepas que valoro todo lo que me has enseñado, tanto en lo profesional como en lo personal». Carlos sonrió, una sonrisa que no era solo de aprobación, sino también de comprensión. «Lo que importa es que, por fin, estás viendo lo que puedes lograr por ti misma, y lo que sea que decidas, lo harás desde el lugar correcto». Esa noche, mientras regresaba a su apartamento, María no pudo evitar pensar en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. Había llegado tan lejos, tanto en su carrera como en su vida personal, y lo había hecho por su propia cuenta. Y aunque los desafíos seguían ahí, ahora se sentía preparada para enfrentarlos. El siguiente día, al llegar a la oficina, encontró un mensaje de Carlos que decía: «Hoy los próximos pasos en tu carrera dependen de ti. Estoy aquí para apoyarte, pero lo que elijas será porque lo decidiste tú. Estás lista para tomar las riendas». María sonrió al leer el mensaje. Por primera vez, entendió lo que Carlos le había estado diciendo. Este camino era el suyo, no solo porque él lo hubiera propuesto, sino porque ella se lo había ganado. Ya no estaba buscando validación, ni comparándose con los demás. Estaba lista para ser la mujer que siempre había querido ser, por su propio esfuerzo. María había aprendido a caminar con paso firme. Después de meses de trabajo arduo, reflexiones y decisiones difíciles, había alcanzado lo que muchos habrían considerado el sueño de toda su vida, un ascenso que la colocaba entre los grandes de la empresa y el reconocimiento que tan desesperadamente había buscado durante años. Pero como si todo esto fuera poco, un desafío mucho mayor comenzaba a formarse en el horizonte. El éxito de María en el trabajo no era solo producto de su esfuerzo, sino también de las oportunidades que había aprovechado, como la de Carlos, quien siempre había estado a su lado, empujándola a crecer. Aunque las dudas sobre su relación con él aún rondaban su mente, las palabras de Carlos en su última cena juntos la habían tranquilizado. Ella estaba lista para seguir adelante. Sin embargo, mientras más avanzaba, más sentía que su vida personal comenzaba a ser un tema imposible de ignorar. Un viernes por la tarde, después de una intensa jornada, recibió un mensaje de Luisa. Su hermana, siempre con una actitud altanera y preocupada por su propia imagen, la había sorprendido con una invitación inesperada. «María, creo que tenemos algo de qué hablar. Nos vemos el domingo en mi casa. Estaré esperando», decía el mensaje. El simple hecho de que Luisa hubiera decidido invitarla, sin la típica burla o crítica, la llenaba de desconfianza. ¿Qué querría ahora su hermana? ¿Acaso había escuchado algo sobre su relación con Carlos o su reciente ascenso? Las preguntas la atormentaban mientras caminaba por las calles de la ciudad, aunque había dejado claro que sus decisiones no dependían de la opinión de los demás. La situación con Luisa siempre había sido complicada. A pesar de sus dudas, María decidió que iría. Sabía que, a pesar de todo, las hermanas seguían siendo familia, y aunque Luisa siempre había sido una presencia opresiva en su vida, tal vez ahora las cosas podrían cambiar. Quizá había llegado el momento de enfrentarse a ella de una vez por todas, sin sentirse inferior ni avergonzada.
El domingo, cuando llegó al chalet de Luisa, fue recibida con un aire de cordialidad que la desconcertó. No había comentarios sarcásticos ni miradas condescendientes, algo que la hizo sentir aún más incómoda. Se sentaron en el salón, como si estuvieran preparando una charla tranquila, lejos de los típicos enfrentamientos que solían tener. «María, quiero que sepas que no siempre he sido justa contigo», comenzó Luisa, sorprendiendo a María con sus primeras palabras. «Sé que te he criticado muchas veces y que en el fondo he sido una persona muy dura contigo. No sé si te lo dije alguna vez, pero siempre me preocupaste. No porque no creyera en ti, sino porque siempre pensé que podrías hacer más, que merecías algo mejor». María se quedó en silencio. ¿Era eso lo que había querido escuchar durante toda su vida? Una disculpa de parte de Luisa. Aunque esas palabras le dolían, las recibía con algo de alivio. Finalmente, su hermana parecía entender algo que ella misma nunca había sido capaz de expresar. La relación entre ellas siempre había estado marcada por la competencia y la comparación, y aunque María no lo había pedido, ahora sentía que por fin había una oportunidad de cambiar las cosas. «Quiero que sepas que he estado observando todo lo que has logrado», continuó Luisa con una leve sonrisa. «Sé que tu ascenso ha sido un gran paso y me sorprende que lo hayas logrado. De alguna manera te admiro, aunque no lo haya mostrado. Te ves diferente, más fuerte». María, al escuchar eso, no pudo evitar sentirse algo confundida. Siempre había sentido que Luisa veía su vida con desprecio, como si todo lo que hacía fuera insuficiente. Sin embargo, ahora, por fin, reconocía sus logros. La conversación con su hermana le permitió darse cuenta de que, aunque la relación entre ellas nunca sería perfecta, tal vez podría empezar a ser más genuina. «Gracias, Luisa», dijo María, sin saber qué más agregar. «Pero ya sabes, todo lo que he hecho ha sido por mí misma. No ha sido fácil, y no es que quiera que todo el mundo me vea como la gran triunfadora, pero sí quiero que reconozcan que lo he logrado con esfuerzo». La conversación con Luisa se desvió luego hacia otros temas, pero María sabía que lo importante había quedado claro. Había dado un paso hacia la reconciliación, hacia una relación más honesta con su hermana. Aunque no podía cambiar el pasado, comenzaba a sentir que por fin estaba liberándose de las expectativas ajenas. Sin embargo, lo que realmente estaba por venir cambiaría todo lo que había logrado hasta ahora. Al día siguiente, cuando regresó al trabajo, se encontró con algo que no esperaba. En su escritorio había un sobre con su nombre escrito en letras formales. Lo abrió con cautela y encontró una carta firmada por los directores de la empresa. El contenido era claro y directo. «Después de considerar los últimos avances en tu desempeño, hemos decidido ofrecerte una posición aún más alta dentro de la compañía, liderando la expansión internacional. Apreciamos tu trabajo y tu dedicación». La carta la dejó sin palabras. Si ya se había sentido como una novata con el ascenso anterior, ahora era la oportunidad que la colocaba en una posición de poder que nunca habría imaginado. Pero mientras leía, algo en su interior le decía que, aunque ese reconocimiento era valioso, no podía depender de él para sentirse completa. Cuando entró a la oficina de Carlos para agradecerle, él la recibió con una sonrisa tranquila. «Lo lograste, María. Sabía que este día llegaría. Estoy orgulloso de ti y espero que sigas demostrando lo que vales». María lo miró con gratitud, pero en el fondo sabía que la verdadera batalla no estaba en el trabajo. Aunque había llegado tan lejos, todavía quedaban cuestiones personales que resolver, especialmente con Carlos. ¿Qué quería él realmente de ella? ¿Estaba su relación basada solo en el respeto mutuo y la admiración profesional, o había algo más que ambos no se atrevían a reconocer? Ese día, mientras regresaba a su departamento, su mente giraba en torno a la decisión más difícil que tendría que tomar: aceptar esta nueva oportunidad profesional y enfrentar las consecuencias, o seguir avanzando en su vida personal con la incertidumbre de lo que su relación con Carlos podría convertirse. María había alcanzado un punto en su vida que nunca imaginó. Había ascendido en su carrera de una manera impresionante y todo parecía estar en su lugar.
el reconocimiento de sus colegas, el respeto de su jefe y una vida personal que, aunque complicada, comenzaba a tener sentido. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, algo seguía perturbando su paz interior, su relación con Carlos. Después de recibir la oferta de los directores para asumir un puesto de liderazgo en la expansión internacional, María sintió que había dado un paso más allá de su zona de confort. El trabajo le ofrecía ahora una plataforma de crecimiento mucho mayor, un desafío que la haría brillar aún más en el mundo corporativo. Sin embargo, al mismo tiempo, sentía una presión inesperada. ¿Era este el futuro que quería realmente? ¿O solo estaba aceptando la oportunidad porque era lo que otros esperaban de ella? A lo largo de todo su ascenso, Carlos había sido su guía, su apoyo y, en muchos momentos, su confidente. Pero también había algo en él que la hacía sentirse vulnerable. La línea entre lo profesional y lo personal se estaba desdibujando cada vez más, y María se encontraba atrapada entre lo que deseaba para su carrera y lo que su corazón le dictaba en su relación con él. Una tarde, después de una reunión crucial sobre la expansión de la empresa en Asia y Europa, Carlos la invitó a cenar nuevamente. María aceptó, sabiendo que no solo era una oportunidad para hablar de trabajo, sino también para confrontar sus propios sentimientos. El restaurante al que la llevó era uno de esos lugares en los que se sentía pequeña, rodeada de lujo y sofisticación, algo tan ajeno a su vida pasada. Aún así, se sentó frente a él, sin mostrar el nerviosismo que sentía por dentro. «María», comenzó Carlos, mientras tomaba su copa de vino, «he estado pensando mucho últimamente, no solo en tu increíble ascenso, sino en ti, en lo que significas para mí». La sinceridad en su tono hizo que María se sintiera incómoda, como si estuviera a punto de escuchar algo que cambiaría todo. María se sorprendió. No era la primera vez que Carlos la sorprendía con sus palabras, pero esta vez algo en su voz le hizo temer que la conversación se alejara de lo profesional. «Creo que ambos sabemos que nuestra relación no ha sido sencilla», continuó Carlos, sin apartar la mirada de ella. «No quiero que pienses que te ofrezco un puesto o un ascenso por algo personal, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. ¿Tú sientes lo mismo? ¿O estamos solo siendo dos personas que trabajan bien juntas?» Las palabras de Carlos cayeron pesadas sobre María, como un golpe directo al corazón. Ella no sabía qué decir. Por un lado, la relación entre ambos había sido pura complicidad profesional. Pero por otro lado, las palabras de Carlos la hicieron pensar en algo más. ¿Era ese el momento de arriesgarse a seguir sus sentimientos, o mejor mantenerse en el terreno seguro? La incertidumbre se apoderó de ella, pero decidió hablar con franqueza. «Carlos, no sé lo que quiero. Durante todo este tiempo he aprendido mucho, no solo de mi trabajo, sino también de mí misma. He llegado tan lejos, pero sigo dudando de lo que realmente quiero. No estoy segura si lo que siento es amor o solo una necesidad de sentirme validada. Tú eres una persona increíble, pero no quiero que mi vida esté definida por lo que tú creas que debo hacer». Carlos la miró fijamente, como si las palabras de María lo atravesaran. «Te entiendo», respondió con una suavidad que sorprendió a María. «Yo también he estado luchando con mis propios sentimientos, pero lo que sea que esté entre nosotros, quiero que sea algo real, algo que venga de lo que tú realmente deseas, no de lo que la gente espera». María sintió un alivio extraño al escuchar esas palabras. A pesar de las dudas y las inseguridades que aún sentía, estaba claro que Carlos no quería presionarla. Quería que fuera ella quien tomara la decisión, libre de cualquier influencia. Pero aún así, la gran pregunta seguía flotando sobre ellos. ¿Qué quería ella? Esa noche, después de la cena, María caminó por las calles iluminadas de la ciudad con la mente llena de pensamientos contradictorios. Todo lo que había logrado en su vida profesional parecía haberle dado una oportunidad única, pero ¿realmente estaba dispuesta a pagar el precio emocional por eso? ¿Estaba dispuesta a seguir una relación con Carlos que podía cambiar su vida para siempre? Durante esa caminata solitaria, se dio cuenta de algo fundamental. Ya no podía seguir tomando decisiones basadas en lo que los demás pensaban.
Necesitaba encontrar su propio camino, su propio propósito, y no permitir que ninguna relación, por importante que fuera, definiera su felicidad. Al día siguiente, se sentó frente a su escritorio con una claridad mental que no había tenido en mucho tiempo. Decidió que, al final, no se trataba de elegir entre Carlos o su carrera. Se trataba de elegir lo que ella quería para su vida, independientemente de las expectativas de los demás. María tenía mucho más que ofrecer que solo su relación con Carlos o su éxito en la empresa. Sabía que al aceptar este ascenso, también estaba aceptando un reto mucho mayor: ser la persona que siempre había querido ser, sin depender de nadie más. Por la tarde, al llegar al trabajo, recibió un mensaje de Carlos. «María, me gustaría que habláramos hoy, pero si sientes que necesitas tiempo, no hay problema. Lo importante es que tomes la decisión que sientas que es la correcta para ti». Cuando entró a la oficina de Carlos, la tensión era palpable. Ambos sabían que el momento había llegado, y María estaba lista para enfrentarlo. «Carlos», dijo María con voz firme, «he pensado mucho en todo esto. Quiero que sepas que aprecio todo lo que has hecho por mí y lo que me has ofrecido. Pero necesito que sepas algo. Mi decisión no depende de ti, ni de nadie más. Lo que más valoro es el trabajo que he hecho hasta ahora y el camino que quiero seguir. Estoy lista para afrontar lo que venga por mí misma». Carlos la observó en silencio durante un momento. Luego sonrió, no con tristeza, sino con comprensión. «Te admiro, María. Sabía que llegarías a este punto. No necesitas mi aprobación para ser quien eres». María asintió, sintiendo una oleada de emoción y alivio. Finalmente, se había liberado de las expectativas ajenas y podía seguir adelante con confianza. Si les gustó el video, denle me gusta. Suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.